Bendito Dios y Padre Santo, cuántas gracias te damos en esta noche, Señor, por los lindos privilegios que nos da, Señor, de estar cada día delante de ti. En este día, Señor, hemos disfrutado de la naturaleza, de la lluvia, hemos disfrutado del sol. Ahora necesitamos disfrutar, Señor, de tu palabra. Hemos venido con hambre, con deseo, Señor, de escuchar tu mensaje para esta noche, de poder encontrarnos con Cristo. Cada noche lo vamos a ir haciendo, una noche especial para encontrarnos con Jesús. Y esta noche es especial, todas las noches serán especiales, pero esta es especial, Señor, es especial. No sabemos si vamos a llegar al día de mañana, no lo sabemos. Y muchos han venido, Señor, con sus luchas, con sus tragedias, con sus dudas, y necesitan encarecidamente que tú le hables en esta noche, Señor. A través de tu palabra, utiliza a tu siervo conforme a tu Santo Espíritu para que seas tú el que le hable a la iglesia y no yo con mis palabras. Exactamente las palabras que ellos necesitan escuchar. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Querido, salude a su hermano, que quizás usted no ha saludado a su hermano, y dígale, estás en victoria. Salude a su hermano que está al lado, por favor. Y dígale, estás en victoria. Estás en victoria. Vamos a abrir la palabra de Dios, querido. Eso es. Los quiero ver allí saludándose. Vamos a abrir allí la palabra de Dios. En Romanos 8. A partir del versículo 28, Romanos 8, a partir del versículo 28, y versa así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Hermanos, el ser humano se aferra a cuatro cosas en la vida. El ser humano se aferra a las posesiones materiales. El ser humano se aferra, querido, a las ropas, se aferra a los zapatos, se aferra a los carros, se aferra a los equipos, se aferra a las casas, se aferra a los bienes. El ser humano se aferra a las posiciones. Nos gustan los reconocimientos, ¿sí o no? Nos gustan los títulos. No nos gusta ser el ayudante, no nos gusta ser el segundo, nos gusta ser siempre ¿qué? El primero. El ser humano se aferra a sus sueños. Llegar a ser alguien en la vida, llegar a tener una carrera, llegar a estudiar algo, llegar a casarse, llegar a tener hijos. El ser humano se aferra a las relaciones. Ejemplo, a la muerte de un familiar. ¿No han visto ustedes? No sé si por aquí ha sucedido, pero allá en Cuba, cuando la conciencia no han sido buenos hijos, no han sido buenos parientes, y cuando la conciencia los toca, cuando van a bajar el féretro, querido, la persona se aferra ¿a qué cosa? A la caja para que esa persona no sea depositada a 5 metros bajo tierra. Se aferran a un familiar muerto, el novio, a la novia,
que la maltrata, ella se aferra a él, aunque la maltrate. La esposa a su esposo, muchas de ellas conozco que se aferran a sus esposos a pesar de que la maltratan. Espero que eso no esté sucediendo por acá, ¿verdad? Dele un besito a su esposa, por favor. Dele un besito, muy bien, qué lindo. Eso es, eso es. En la palabra de Dios podemos encontrar un ejemplo, querido, de fe y de confianza. Por eso vamos a abrir allí la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a buscar Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 es una historia bien conocida por ustedes, pero que vale la pena nuevamente, querido, estudiar, analizar, meditar en lo que pasó en el pasado con este hombre. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Vamos a analizar primeramente del 1 al 9. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué cosa? Vete de tu tierra y vete de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Monre, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negueb. Dios le hace un llamado a Abraham. ¿Qué le pide Dios a Abraham? Sal. Renuncia a qué cosa? A tus posesiones. Abraham era rico, ¿sí o no? Abraham era rico. Abraham era próspero. Sabía hacer negocio. Abraham sabía de transacciones. Conocía de economía. Conocía de finanzas. Conocía qué cosa? Que 2 más 2 son 4. Que 4 y 2 son 6. Que 6 y 2 son 8 y 8 16. Él sabía de números, sabía de matemática. Le dijo Dios, renuncia a tus posesiones, posición. Abraham era un hombre de buena reputación. Abraham era respetado. Abraham era temeroso de Dios. Querido por todos. Era un ejemplo de compañero, de vecino, de padre, de familia. El Señor le dijo, renuncia a tus sueños. ¿Qué edad tenía Abraham, como yo leí aquí, cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela? ¿Qué edad tenía? Papo, y cuando tú llegues a los 75, que yo sé que tú no estás en los 75 todavía, es William el que anda por ahí. William, me voy a dirigir a William ahora. Tiene 20. Cuando uno llega a los 75 o a los 65, ¿en qué uno está pensando, caballero? ¿En qué uno está pensando? En estar como tú estás allí tranquilo en tu casa, criando a los nietos, pastoreando las reses. No es para estar cogiendo lucha detrás de nadie. A los 75 años tú quieres estar tranquilo, tener tranquilidad, disfrutar de la vida. El Señor le dijo a Abraham, renuncia a tus relaciones. ¿Deja a quién?
a tu familia, deja tu parentela, deja a tus amigos, deja a tus vecinos, deja tus comodidades para ir a una tierra desconocida. Tienes que renunciar a todo, Abraham, para ir a no se sabe dónde. ¿Ustedes creen que Abraham se quería ir? Abraham se quería ir. Abraham no se quería ir. Abraham no se quería ir. Pero Abraham obedeció. Obedeció. Él no se puso a pensar allí en las implicaciones ni en las consecuencias. Abraham simplemente obedeció. Y a partir de ahí comenzó un peregrinaje con Dios y una experiencia con Dios que llegó a convertirse en amigo de Dios. ¿Pasó pruebas Abraham? Sí. ¿Mintió? Sí. Pero fue llamado amigo de Dios. Y fue a la edad, querido, de 99 años y Sara 89, que Dios le ratifica la promesa. Le dijo, de ti saldrá, ¿qué cosa? Una nación que por ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. Y Sara se rió cuando el Señor descendió con 2 ángeles más cuando iban hasta Sodoma. Y Abraham le dio cobija allí pensando que eran transeúntes. Y era una costumbre de los hebreos darle cobija a los que venían a visitarlos o a los que pasaban, los invitaban a su casa hasta que se dio cuenta que el que estaba allí era el Señor Jesús para cumplir una misión específica. Recuerden que habían 2 ciudades o una gran llanura que estaba en rebelión contra el Señor y había que exterminar a toda esa gente porque estaban contaminando la tierra. Y Abraham estaba allí delante de Dios. Sara se ríe. Y hay mucha gente que se ríe de Dios. Dios te ha prometido que te va a bendecir. Dios te ha prometido que si tú confías en Él, en su momento te va a bendecir. No es cuando tú quieras, es cuando el Señor lo decida. Vendrá bendición para tu casa. Es cuando el Señor lo permita. Pero mucha gente se ríe de Dios, cree que las promesas no se pueden cumplir. Y hay mucha gente desesperada por casarse. No se desespere, Dios tiene un varón para ti. Él está orando, tú estás orando y en algún momento el Señor los va a unir. No tienes dinero, en su momento Dios te va a mandar. Cuando más tú necesites el dinero, Dios te lo va a mandar. No sé de dónde va a salir, pero Dios no falla a los hijos obedientes de Dios. No nos falla y no nos fallará nunca si tan solo nosotros depositamos toda nuestra fe y confianza en el Señor. Y ellos se desesperaron porque recuerden ustedes que Abraham dijo, oye, ya yo estoy llegando a los 100 y Sara 89. Y Sara tenía una sierva y le dijo, mira, esto parece que no se va a cumplir. Toma, ¿a quién? A mi sierva y acuéstate con ella. Y eso lo que trajo fue problema en la familia. Problema en la familia, pero Dios no quería eso. No tratemos de ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Dios la va a cumplir. Si Dios te dice, espera, espera. Si Dios te dice, salta en un pie, salta en un pie. Aquí lo que tenemos es que obedecer a Dios. Solamente obedecer a Dios. Sara se rió. Y un año después, Sara dio a luz un niño hermoso. El niño de la promesa. Y si vamos al capítulo 21, vamos al capítulo 21 y vamos a leer allí en el capítulo 21 del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado.
Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en la vejez. Dios, querido, cumplió su promesa. Abraham hizo fiesta. Cuando a ti te nace un niño, cuando a ti viene una celebración tan importante como el nacimiento de un niño, toda la familia se pone feliz. Hermanos, tíos, primos. Cuando mi niño nació, José Adrián, querido, lo que se formó fue tremenda fiesta allá en Las Tunas. Tremenda fiesta. Porque la única que faltaba por tener un nene era Marbelis. Así que imagínense ustedes, de 6 hermanos, que son ellos, que ella es la segunda, faltaba ella, y a ella la aman tanto y la quieren tanto, y faltaba ella hasta que dio a luz. Dio a luz. Y todo el mundo festejando, todo el mundo contento. Pepe amaba a su niño, Abraham amaba a su hijo. Los hijos son un regalo de Dios. Los hijos son un regalo de Dios. Por eso hay que educarlos, cuidarlos. Pedirle a Dios que los ayude para que esos niños puedan crecer guardando, ¿qué cosa? Los mandatos de Dios, amando a Dios, pidiéndole a Dios, como me dijo Basti, pedirle a Dios que el niño salga sano, con salud. Pero ahora, pasan los años, y aquel muchacho se hace grande y cumple 20 años. 20 años. Y Dios se comunica con Abraham. Capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, heme aquí. Habían pasado los años, querido, y Dios no se había comunicado más con Abraham. Pero ahora pasaron 20 años y Dios se comunica con Abraham. ¿Cómo creen ustedes que Abraham se puso cuando escuchó la voz de Dios? Él acostumbraba a hablar con Dios, y cuando tú te acostumbras a hablar con Dios, cuando tú te acostumbras a arrodillarte todos los días en las mañanas, cuando tú te acostumbras a caminar con Dios, querido, Dios te habla a tu conciencia, hermano. Eso no falla. Dios nos habla a través de su palabra, pero a través de un elemento que aparece aquí que se llama conciencia, te va a hablar. Cuando tú quieres hacer algo incorrecto, no escuchas una voz que te dice, eso es incorrecto, y empieza un dilema ahí, esto que voy a hacer está mal. Es el Espíritu Santo que te está hablando. Así que si escuchamos esa voz, amén, querido. Amén. Y Abraham estaba acostumbrado a hablar tanto con Dios que al escuchar la voz de Dios se puso tan feliz, que se puso tan contento, que Abraham se puso tan feliz cuando escuchó esa voz de Dios, porque Dios era su amigo, que le trajo la felicidad, que le trajo la dicha, que le trajo el consuelo. Y Dios, sin más preámbulos, después que se aparece a Abraham, escucha lo que le dice Dios. Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien tú amas, y ofrécelo en sacrificio. ¿Qué les parece? Toma tu único, aquel que tanto tú amas, y ofrécelo en holocausto. ¿Qué cosa es holocausto? Ofrenda del todo quemada. Le dijo, quémalo. Eso estaba bien, hermanos. Las naciones circundantes, que eran adoradoras de Astarot, Molot, Balaal, Dios iba a destruir a estas naciones por cuanto habían ofrecido a sus hijos desde el vientre a estos dioses paganos. Por eso Dios vino a destruir a esas naciones amorreas para poder, en el tiempo de Moisés, poder ocupar la tierra de Canaán a través de
las 12 tribus de Israel que iban a conquistar la tierra prometida. Había llegado el momento en aquel tiempo de tomar posesión, por cuanto la maldad de estas naciones había subido ¿a dónde? Hasta el cielo. Dios no estaba de acuerdo con todas las barbaries que sucedían allí. Sin embargo, ahora le dice a Abraham: toma tu hijo, toma tu único y ofrécelo en holocausto. ¿En qué consiste la prueba? Los hijos son un regalo de Dios, ¿sí o no? Consiste en saber si Abraham ama más el regalo que al Dios que le dio el regalo. Y todos los días tú y yo somos probados con esta prueba. ¿Ama más el regalo que Dios te dio o aquel que te dio el regalo? ¿Qué matrimonio aquí tiene 6 hijos? A ver. No hay ninguno que tenga 6. 4. 4. 3. 3. Venga acá, hermana. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Venga acá. 3 hijos usted tiene. ¿Están ahí los 3? Qué bien. ¿Cuál es su nombre? Ernestina. Soy la Siri. Ernestina. Si Dios te pidiera a uno de esos 3 hijos tuyos y te dice: ofrécemelo en sacrificio, ¿tú se lo dieras a Dios? A uno de ellos. No quiero, pero no. Que Dios te bendiga, hermana. Papo, ¿cuántos hijos tú tienes? 4 o 5. ¿Ves que tú no te acuerdas? Pero papo, si Dios te pidiera un hijo tuyo y dice: ofrécemelo en sacrificio, ¿tú lo hicieras? Abraham no tiene 3. Abraham no tiene 4. Uno solo. Uno solo. Al que tanto tú amas, por el que tanto tú esperaste, por el que tanto tú suplicaste, y ahora el Señor le dice: quémalo. Y yo te pregunto, ¿Abraham quería hacer eso? ¿Abraham quería hacer eso? Abraham no quería hacer eso. Abraham no entendía lo que estaba pasando. No entiende, pero tiene una fe tan poderosa y se levantó de madrugada para obedecer ¿a quién? A Dios. Si él se hubiera atrevido a decirle a Sara: el Señor me ha pedido que ofrezca al muchacho en sacrificio, después de haber esperado tanto tiempo, estoy seguro que Sara hubiera escondido al muchacho. No le dijo nada, le dijo: espera aquí, nosotros vamos a ofrecer sacrificio. Querido, ¿le has pedido algo a Dios? Yo estoy seguro que sí. ¿Y en qué tiempo tú quieres que te conteste Dios? ¿En qué tiempo tú quieres que Dios te conteste tu oración? Cuando tú y yo le pedimos algo a Dios, queremos que el Señor nos conteste ya. Porque así somos, querido. Y cuando Dios te pide algo, ¿lo haces al momento? Si Dios te dice en esta noche: dame tu corazón, eso es lo único que te pide Dios. Dame tu corazón, entrégame tu vida. Entrégate a mí, no sigas luchando, no sigas batallando contra el pecado. Tú no puedes solo. Tú no puedes solo. Vas a seguir siendo derrotado por Satanás. Tienes que aferrarte a mí.
Yo soy el único que te puede salvar, yo soy el único que te puede solucionar tu problema en el matrimonio, tu problema con tus hijos, tus problemas financieros. Yo soy el único que puedo, sin mí no puedes hacer nada. Entrégame tu corazón. Cuando Dios nos pide, ¿lo hacemos al momento o nos tardamos? Y ese hombre, querido, con una edad avanzada, caminó 3 días para hacer algo que no quiere. 3 días para hacer algo que no quiere. Durmiendo con el muchacho durmiendo y él ahí despierto, durmiendo. El muchacho no sabe nada, él solo camina con su padre. Él ha sido enseñado que vale la pena seguir a Dios y obedecer a Dios. Abraham en las noches daba gracias a Dios por los 20 años que Dios le había dado con aquel niño. Abraham lloraba por las noches. Fueron los 3 días más duros en su vida. Abraham caminó con Dios. Abraham acostumbraba a adorar a Dios y a hablar con Dios. ¿Cuándo ora una persona a Dios? ¿Cuándo oramos? Muchas veces. Cuando estamos en problemas. Estamos acostumbrados como seres humanos a hablar con Dios cuando nos metemos en problemas, cuando metemos la pata, pero no acostumbramos a hablar con Dios en tiempos de paz. Tenemos que acostumbrarnos a hablar con el Señor. Orar a Dios cuando tenemos mucho, hablar con Dios. Cuando tenemos poco, no tenemos nada, seguimos hablando con Dios. Cuando estamos holgados con de todo, con buenos carros, buena casa, una situación financiera buena, seguimos hablando con Dios porque todo es de Dios. Nada es nuestro. Es un préstamo que nos ha dado Dios. Pero muchos estamos confundidos, querido, y confundiendo las cosas, pensando que por nuestro propio esfuerzo eso me pertenece a mí. Querido, no te pertenece a ti porque el dador de la vida es el que te da, ¿qué cosa? La energía para tú hacer las cosas. ¿Qué sucede cuando una persona está enferma y sin salud, querido? Es una desgracia. Es una desgracia. Por eso la salud, querido, es más importante que cualquier otra cosa. Porque lo dice el predicador, lo dice Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay mucha gente que tiene mucho, querido, pero no goza de buena salud. ¿Y quién es el que goza de todo? El extraño. El extraño. Y tú muriéndote ahí con de todo y el extraño, como le pasó al viejito de Walmart. No quería aceptar que había llegado a tantos años ya y estaba enfermo. Y se aferró ahí a la vida, y en vez de aferrarse al Señor, se aferró a la vida. Yo necesito seguir vendiendo más cosas, pero ¿qué pasa? Que mi vida se me va. Se aferró a las cosas materiales, a los juguitos, a los pancitos. La gente se aferra a las cosas materiales, querido. No. Durmiendo con el muchacho. Una persona ora a Dios, como dije, cuando está solamente en problemas. Adorar a Dios es venir caminando con Dios cada día. Adorar a Dios no es solamente venir, querido, a la iglesia aquí cada sábado o en esta campaña cada día, cantar y ofrendar. Eso es parte de la liturgia. Todo eso es parte de la adoración. Pero la verdadera adoración es caminar con Dios día a día. Hora tras horas. Conectado con Dios. Y Abraham sabía que si ofrecía a su hijo, conocía muy bien al Señor, que era poderoso para levantarlo cuando Él viniera. Él lo sabía. Pero le dolía, querido, como ser humano, en el corazón, entregar a su hijo. Y al tercer día, Abraham vio aquel lugar. Y yo te digo, querido, que no es fácil. No es fácil. Versículo 22, 5, dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso ¿sobre quién? Sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío, heme aquí. Y él le dijo: he aquí el fuego, he aquí la leña, he aquí el cuchillo. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué fue lo que dijo Abraham? Hijo, ¿Dios qué? Dios proveerá. Querido, no es fácil decir eso en medio de una situación que estaba él. Isaac representaba, querido, a Jesucristo. Iba cargando ¿qué cosa? La madera, la leña, subiendo por el monte. Precisamente cuando Jesús fue sentenciado a muerte, tuvo que cargar una cruz y tuvo que subir una enorme montaña, querido, ahí fatigado, cojeando hasta llegar al Gólgota. Isaac representaba a Jesús, símbolo de Cristo, cargando la cruz. Isaac pregunta: ¿dónde? Y Abraham le dice: Dios se proveerá de cordero. No te preocupes, todo está en las manos de Dios. E Isaac ayudó a su padre a preparar el altar. Y Abraham le dijo: tú eres la ofrenda. ¿Qué había aprendido Isaac? ¿Qué había aprendido? A obedecer a su padre. ¿Qué hubiera hecho el niño si el niño Marbelis no hubiera sido instruido en la fe y en la obediencia? Mis hermanos, hubiera bajado la loma esa y los pies le hubieran dado aquí y Abraham no hubiera podido coger al muchacho. Porque que te digan a ti: tú eres la ofrenda y yo te tengo que ofrecer el sacrificio y yo te tengo que matar con un cuchillo. Mi hermano, la reacción humana es salir corriendo. Pero el muchacho había aprendido ¿a qué cosa? A obedecer. Lección para esta noche, para cada uno de nosotros. Dios nunca, y apréndetelo bien, Dios nunca te va a pedir nada si no te lo ha dado primero. Dios nunca, apréndetelo bien, Dios nunca te va a pedir nada si no te lo ha dado primero. Y cuando todo estaba dispuesto, querido, para matar al muchacho, el ángel se le apareció a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham, no levantes el cuchillo contra el muchacho, porque ya sé que temes ¿a quién? A Dios. Y en ese momento, querido, Abraham vio ¿qué cosa? El carnero. Abraham vio el carnero, querido, hasta el momento en que fue obediente. Pero el carnero siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Pero cuando fue obediente, lo pudo ver. Dios llevó a Abraham hasta el límite. Dios no probará a nadie más de lo que debe ser. Dios te va a llevar a ti y a mí al límite para ver de qué estamos hechos. ¿Cuántas bendiciones recibimos de Dios? ¿Cuántas? Muchas, querido. ¿Cuántos han recibido bendiciones en esta semana? A ver, que empezó, que acabó de empezar. Levanta tu mano. ¿Cuántas bendiciones? Solamente respirar es una bendición. ¿Y qué trabajo nos cuesta darle a Dios algo? ¿Qué trabajo nos cuesta? Dios detuvo la mano de Abraham para que Abraham no le hiciera daño al muchacho. Y yo pregunto, en la cruz del Calvario, cuando el Señor fue crucificado en la cruz, el cuchillo no se detuvo. Y mucha gente me pregunta: pastor, ¿dónde estaba Dios?
Cuando Cristo pendía de la cruz, cuando Cristo moría en la cruz, cuando Cristo era sentenciado allí, cuando Cristo fue flagelado, ¿dónde estaba Dios? Mientras su hijo estaba sufriendo, pendiendo en la cruz, allí estuvo el Padre. Allí estuvo el Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera hecho eso y el Padre no lo hubiera permitido, hoy tú y yo no estuviéramos aquí. La salvación, querido, pendía de un hilo, dice Elena G. de White, de un hilo. No solamente estaba en juego la salvación del hombre, estaba en juego el carácter de Dios. Había que vindicar el carácter de Dios y solamente Jesús podía hacer eso. Desmentir todo lo que el diablo había dicho en el cielo, que era imposible para los ángeles y el ser humano obedecer la ley de Dios. Y la ley de Dios, querido, sí se puede obedecer, ¿sí o no? Sí se puede obedecer con ayuda de Dios, con ayuda del Espíritu Santo. Allí estaba el Padre con su Hijo. No pudo detener el cuchillo. Era la única manera de salvar al hombre. Solamente por la sangre expiatoria de Jesús somos, ¿qué cosa? Justificados delante de Dios. Solamente por su sangre. Dice, el que no escatimó ni a quién, ni a su propio Hijo, sino que lo dio para que tú y yo estuviéramos hoy escuchando este relato. Por eso, entrégale todo. Entrégale todo a Dios. Entrégale tu vida, entrégale tus bienes, entrégale a tu familia, entrégale a tu esposa, entrégale a tus hijos. Entrégale todo a Dios. El Señor se vació, la despensa del cielo se quedó vacía. El Señor se vació. Vacéate tú de todas las cosas y entrégaselo al Señor Jesucristo. Estás pasando por un momento difícil, querido. Confía en el Señor. Dios te va a salvar, Dios te va a sanar. Si tienes una enfermedad, si tienes un cáncer, confía en el Señor que Dios te va a sanar en su momento. Y si no te sana, querido, bendito sea tu nombre. Es porque Él sabe que si te quita la enfermedad, te vas a perder. Pablo decía, Señor, por favor, quítame este lagrimeo. Y el Señor dijo, bástate, ¿qué cosa? Bástate mi gracia. Si yo te quito eso, Pablo, tú que sabes tanto de filosofía y sabes tanto de mi palabra, te vas a exaltar y te vas a perder. Mejor quédate con el lagrimeo y así quedarás subyugado a mí, buscándome todos los días. El azote muchas veces nos viene bien, querido. Nos viene bien. Porque estamos acostumbrados, cuando estamos sanos y sin ningún tipo de problema, a confiar en nosotros mismos y a no buscar a Dios. Y a veces los azotes de la vida son buenos. A veces Dios tiene que ponerte hasta boca arriba para que tú entiendas, querido, que en el único que tú debes de confiar es en el Señor. Y Dios es bueno. Él te dio el amor. Si Dios te pide hoy tu corazón, ¿tú serías capaz en esta noche de darle tu corazón a Dios? ¿Tú serías capaz en esta noche de darle lo más sagrado que tú tienes, querido? ¿Por qué no darle hoy a Dios todo lo que tenemos? Que al escuchar este canto te haga meditar y puedas entregarle a Dios lo único que Él necesita de ti en esta noche es que tú le entregues tu corazón, que le entregues tu vida, que le entregues tu alma. ¿Hay alguien que quiera levantar su mano y decir, yo le entrego a Dios? ¿Quieres ponerte en pie, querido? Nuestro Dios es misericordioso y piadoso. Y no te va a pedir más, querido, de lo que Él te ha dado. Por eso entrégale tu corazón al Señor, tu vida, tu alma, todo tu ser, tus negocios, tu esposo, tus hijos, tu dinero, todo entrégaselo a Él. El Señor, querido, verás grandes cosas que Dios va a hacer contigo. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, alabado y glorificado sea tu nombre. Tu nombre es grande y poderoso, Señor, y grandes cosas hiciste en el pasado.
Te doy gracias por Abraham, Señor, que nos enseña una gran lección de fe, de amor, de confianza, que a pesar de que no entendía lo que estaba sucediendo, él obedeció. Permite, Señor, que nosotros también aprendamos la lección, a pesar de que no sabemos lo que está sucediendo en nuestras vidas, que el diablo se ha ensañado con nosotros, que el diablo nos quiere destruir. Permite, Dios mío, que aunque no entendamos, podamos obedecer tu palabra. Podamos hacer lo que dice tu palabra. Podamos entregarnos de a ti completamente, Señor. La fe que hemos adquirido, Padre, es gracias al Espíritu de Dios. Es la misma fe que condujo a Abraham a dar todo lo que tenía. Permite que nosotros podamos dar, Señor, lo que tú nos has dado. Este corazón, Señor, que está aquí dentro, necesitamos que tú lo cambies por otro mejor, Señor, que quites el corazón de piedra y pongas un corazón de carne. Necesitamos eso, Padre. Necesitamos, Padre, que tú nos cambies, que nos has ido hijos de Dios obedientes. Permite, Señor, que esta iglesia se levante. Permite que esta iglesia sea una iglesia próspera. Permite que esta iglesia, Señor, predique el evangelio con fervor. Permite, Señor, que todos los que estamos aquí podamos entregarnos totalmente nuestras vidas para que tú puedas bendecirnos totalmente. Ya estamos siendo bendecidos porque estamos aquí delante de ti y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Y aquí han venido un grupo de hermanos. Todos están aquí, Señor, y yo te ruego una bendición especial sobre todos ellos. Si hay alguno que está enfermo, si hay alguno que está pasando por una enfermedad grave, yo te pido, Señor, que conforme a su fe, al levantar mi mano, yo te pido, Señor, que tú lo sanes en el nombre de Jesús. Si hay alguno que está pasando problema en el matrimonio, te pido, Señor, que tú los toques, que toque su corazón, toque al marido, toque a la esposa, Señor. Y no permitas que sigan maltratándose, ni permitas que siga el diablo metido en el medio, y permite que Jesús sea la única persona que esté en el matrimonio. Permite que no se ataquen los unos a los otros y que puedan atacar el problema. Haz que, Señor, tu santa presencia se manifieste en la vida de estos matrimonios y también de los jóvenes de la iglesia. Bendícelo. Están recibiendo muchas tentaciones, Señor, de este mundo. Cuídalos, protégelos, Señor, a los jóvenes de esta iglesia. También a los niños. Bendícenos a todos, Padre, en este día. Y mañana, Señor, tráenos nuevamente para seguir escuchando tus grandes verdades de la palabra de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.